Dios es espíritu, Dios no es hombre. Voy a seguir más adelante. Dice la palabra que esta mesa tenía una longitud, tenía unas medidas. Cuando Dios llama y envía al hombre a hacer un trabajo, Dios le habla al hombre en lo espiritual. Dios no le habla en la carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios se comunica con el hombre en lo espiritual. De la misma manera que Dios se comunicó con Moisés cuando le llamó en aquella zarza que dice la palabra del Señor que ardía y no se consumía. De esta misma manera Dios llama al hombre. Moisés tuvo un llamado en lo espiritual. Dios se comunicó en ese momento con Moisés en el espíritu. Por eso la palabra del Señor nos dice que Moisés entró su mano en el seno y cuando la sacó, él vio que su mano estaba leprosa como la nieve, porque Moisés estaba en ese momento viviendo y pasando por un momento espiritual. Dios estaba sanando a Moisés. Por eso cuando Moisés arrojó la vara en el suelo, la vara se convirtió en serpiente. Moisés estuvo en ese momento pasando por una situación espiritual. Dios le estaba sanando. En ese momento el encuentro de Moisés fue espiritual con el Señor. Cuando Dios le habla al hombre, Dios no le habla en la carne, porque Dios no es hombre. Dios es espíritu. Dios se mueve en lo espiritual. Satanás se mueve en el deseo de la carne. Lo voy a volver a repetir. Dios se mueve en lo espiritual y Satanás se mueve en el deseo de la carne. Satanás engaña al hombre en el deseo de la carne para ser más clara. Ahora voy a seguir más adelante. Y nos dice el verso 3 que Moisés le dice, lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ahora vamos al significado de todo esto que Dios estaba enviando a Moisés a ponerle ese oro a los alrededores a la mesa. El oro es símbolo de realeza y de gloria del reino divino. Todo esto es espiritual. Todo lo que nos trae la palabra del Señor es espiritual. De esta manera Dios se comunicó con Moisés. De esta misma manera, cuando Dios envía al hombre a hacer un trabajo para él en su casa, todo esto Dios lo mira en lo espiritual porque Dios es espíritu. Dios no mira las cosas como la ven los hombres, quise decir. Dios mira las cosas en lo espiritual. Cuando Dios mira al hombre, Dios le ve en lo espiritual. Dios puede ver en qué situación está el hombre, si el hombre está herido, si el hombre está bajo rebeldía, si el hombre está pasando por alguna situación. Todo esto Dios lo ve en lo espiritual. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Por eso Dios dice en su palabra que a Él se le tiene que adorar en espíritu y en verdad, porque Él no es hombre. El trabajo que se hace para el Señor se tiene que hacer en el espíritu y para Él. Cuando Dios llama y separa levitas y sacerdotes, el Señor les prepara para guiar a un pueblo en el espíritu, no para guiar a un pueblo en la carne.
Dios es espíritu, Dios no es hombre. Todo lo que Dios mira, Dios lo mira en lo espiritual. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, dice la palabra que Dios vio la tierra desordenada y vacía y por eso declaró. Dios puso orden. Cuando Dios mira y ve algo en lo espiritual fuera de orden, para Dios todo esto está en desorden porque Él es espíritu, Dios no es hombre.